candidato a la alcaldía de Medellín por el Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP, y la Alianza por Colombia. Bueno, en el día de hoy estamos realizando esta nueva transmisión para llegar a cada uno de sus dispositivos, a sus hogares, a sus lugares de trabajo. Lo importante es que podamos transmitir la información y que ustedes puedan entender el mensaje que nosotros estamos compartiendo en estas importantes transmisiones que estamos realizando desde nuestro perfil de Facebook Alexander Ferms. Bueno, hoy vamos a hablar de dos temas que son fundamentales para el proceso y el proyecto político, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es el proceso que se está adelantando y otra cosa es el proyecto político, que es la materialización de una serie de procesos, de plasmar ideas sobre problemáticas y posibles soluciones para los territorios en la ciudad de Medellín, en el caso particular nuestro, para Antioquia y para el resto de Colombia. Entonces estamos en ese proceso de construcción, en una labor política, proceso político y proyecto político, que como les dije ahora son dos cosas completamente distintas. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se está construyendo el proceso político a nivel de ciudad, a nivel de departamento y a nivel nacional. Este proceso tiene como fin la construcción de un proyecto político que hemos venido trabajando desde hace ya más de 17 años y que esto, digamos, no es nuevo, es una continuación, una evolución constante de los diferentes procesos. Es un macro proceso compuesto de diferentes procesos que han derivado en la elaboración de un proyecto político que no estará terminado sino hasta que podamos, digamos, finiquitar un resultado a nivel político que puede ser, en este caso, para nosotros, la consecución de la alcaldía de Medellín y la consecución de consejos municipales, asambleas departamentales, gobernaciones, otras alcaldías a nivel nacional y departamental. Entonces es el proceso en el que estamos. Y digamos que finaliza ahí una etapa de construcción del proyecto político y arranca una nueva etapa de ejecución de ese proyecto político. Pero entonces, para no hacer tan técnica la exposición, pues vamos a contarles cómo hemos venido trabajando. Resulta que en el año 2005, cuando empiezo mi proceso de representación estudiantil en la Universidad de Antioquia, a nivel de pregrado de Ingeniería Química, logramos iniciar una construcción académica y científica, hablándolo en estos términos, de un proceso de elaboración a través de una técnica que vinimos perfeccionando para la construcción de propuestas, de proyectos, de ideas, construcción de alternativas desde el campo social, técnico, científico, político, en fin. Esto tiene una aplicación muy variada y lo hemos venido desarrollando inclusive desde el método de estudio, que ese método de estudio es el cual he venido utilizando y que me ha dado grandes resultados. Esa serie de elementos que fui juntando, fui elaborando, construyendo desde el año 2005, cuando empezamos nuestro proceso político en la Universidad de Antioquia, lo denominé método Sura.
ese método Sura es un proceso, una acumulación de técnicas que sumadas pues hacen un conjunto que tiene un propósito más allá de lo técnico y lo científico. Es un propósito social, un propósito de construcción de proyectos y procesos sociales dirigidos hacia el avance de la humanidad, es decir, hacia la construcción de civilización y por ende la construcción de un mejor ser humano. Aquí no estamos hablando ni de transhumanismo, ni de agendas globales, ni de ningún tipo de método positivista, para que lo tengan claro. Digamos ya esto pues en términos de las personas que quieran indagar, las personas que son están en formación científica o formación profesional de alguna carrera, pues sabrán de qué les estoy hablando. Para que las personas que nos están viendo o están siguiendo nuestra transmisión, y de pronto dicen, bueno, pero ¿eso qué es? Bueno, el método positivista es un método que se ha utilizado científicamente y que trabaja básicamente sobre presupuestos de la realidad y también sobre presupuestos políticos, ¿cierto? O sea, trabaja sobre esas bases. Y esas bases pues están insertas dentro del sistema, o sea, dentro del sistema actual que tenemos. Yo les digo, yo no soy apegado a ningún sistema que oprima al ser humano y le reste sus derechos como el actual sistema en el que estamos. Por eso mencioné que no trabajamos un proceso positivista, ni tampoco seguimos ningún tipo de agenda global, ni estamos siguiendo otras doctrinas de la filosofía, de la política y de la ciencia. Estamos tomando apartes de procesos y métodos científicos que le han servido a la ciencia a desarrollarse, pero que incluyen la parte del ser humano, la parte social. Entonces, por eso este método puede servir para cualquier área del conocimiento. Puede ser un área social, un área científica de investigación o un área de las humanidades como tal, ¿cierto? Porque hay que diferenciar áreas sociales y áreas de humanidades. Hay algunas que se enfocan más en el origen del ser humano, más en la evolución del ser humano, y otras se enfocan en el relacionamiento del ser humano con otro ser humano, con el entorno, con la naturaleza, con el medio ambiente y con el medio circundante, y cómo evolucionan esas relaciones, esa interacción, ¿cierto? Bueno, pero aquí no vamos a hablar de esas cosas, aquí vamos a hablar del método Sura aplicado desde la técnica de organización por resultados, TOR. Esa técnica tiene tres métodos funcionales. Uno es por organización por objetivos específicos, otra es por resultados y la otra trabaja sobre presupuestos. Es decir, aquí tenemos tres metodologías que encierran en las técnicas de organización por resultados. La que he trabajado básicamente para la elaboración de la Carta Social Andina del año 2012 es la metodología por objetivos específicos. Bueno, entonces esta metodología me ha servido mucho porque yo lo que hago es ordenar las cosas en una secuencia lógica. ¿Qué me tocó hacer en ese momento? Como la invitación que recibiera para representar a Colombia como constituyente andino, era que me tocaba leerme
la Constitución andina del año 2002, o sea, la Carta Social Andina del año 2002, que fue la primera. Tenía que leerla, analizarla, mirar sus componentes, qué tenía. Y en base a ese primer análisis, leímos la Constitución de Colombia del 91 con sus remiendos, la Constitución de Bolivia, la Constitución del Perú, la Constitución de Ecuador y la Constitución de Chile. En total leímos 6 constituciones. Entonces, para hacer ese trabajo era muy dispendioso para mí solo, porque pues el doliente era yo era el que tenía que hacer las propuestas, era el que tenía voz y voto allá en el Parlamento andino para poder proponer la reforma a los artículos y capítulos de la nueva Constitución andina. Entonces, ¿qué hice? Trabajé sobre este método que ya venía perfeccionando y simplemente organicé todo por objetivos específicos, objetivos específicos para lograr un resultado. Y ahí es donde apliqué la otra técnica, la metodología de presupuestos, que es una metodología por resultados, o sea, sistematiza resultados. Entonces, ¿qué hice? Pues cogí, comparé los artículos de la Carta Social Andina con el bloque constitucionalidad de las diferentes constituciones políticas que leí, comparé los derechos fundamentales, los de primera y segunda generación, miré qué tanta incidencia tenían dentro de la Constitución andina, miré de qué manera estos no transgredían otros artículos o otros derechos dentro de las demás constituciones, porque uno tiene que ser muy cuidadoso con ese tema. Si voy a elaborar un documento magno o supranacional que me va a reunir a varios, pues yo tengo que tener en cuenta a todos, ¿cierto? En este caso tendría que tener en cuenta las constituciones de cada uno de los países sin que este trabajo vulnerara o estuviera, digamos, violando alguno de los derechos consignados en una de las constituciones, es decir, que estuviera por fuera del propósito de la Carta Magna de cada país. Entonces fuimos muy cuidadosos con eso, inclusive nos remitimos a tratados y acuerdos internacionales que los 5 países habían firmado, habían ratificado, y básicamente pues lo que hicimos fue reivindicar esos derechos y hacer un orden secuencial. Entonces, ya identificados esos parámetros, en tiempo récord logré unificar los textos de lo que se debía reformar, lo que se debía complementar y lo que se debía agregar como nuevo, y como el interés principal mío como representación internacional desde la Organización Mundial de Estudiantes y la Universidad Nacional de Colombia, como estudiante en esa época, pues era el derecho a la educación, pero no el derecho a la educación como estaba planteado en la Constitución colombiana, que simplemente es un derecho que no, en este momento, ha sido prácticamente convertido en una mercancía, ¿cierto? Yo tenía que coger y convertir ese derecho en algo completamente inherente al ser humano, es decir, un derecho que fuera considerado como irrefutable. En otras palabras, para que las personas que se están conectando me entiendan, es el derecho a la educación tendría que ser un derecho internacional, y como tal ese derecho tenía que cobijar a los 5 países, es decir,
tenía que ser aplicable a los 5 países. Y por eso formulamos inmediatamente el derecho como derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a todos los niveles, es decir, nivel primario, secundario, bachillerato y superior, universidad, con cargo a los erarios públicos de los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, privilegiando la cátedra etnocultural y etnocientífica, y ahí sigue el artículo 64, 65, 66, 67, bueno, ahí están los artículos que inclusive nosotros privilegiamos el hecho de que se respetara la crianza de los jóvenes, de los niños, es decir, de los hijos. Que cada familia, cada padre de familia tuviera autonomía en la crianza de sus hijos, en la educación de sus hijos. Porque el hijo no se lo podemos entregar al profesor, ni se lo podemos tampoco entregar a una institución educativa. Hay unos principios básicos que dicen que la primer formación y más importante está en el hogar, ya que el hogar sea disfuncional o por problemas sociales, de la dinámica del sistema que tenemos, el sistema social que tenemos, el sistema político, económico, etcétera, etcétera, hagan que esta familia sea disfuncional, pues eso ya es otro tema del cual el Estado debe encargarse como garante de las familias, de la sociedad, de esos elementos constitutivos del Estado que son las personas, los ciudadanos, y más que los ciudadanos, las familias. Entonces nosotros hicimos todo ese trabajo, analizando cada uno de esos factores, mirando qué factores podían incluirse dentro de esa Constitución que no fueran a estar por fuera o a saltarse o a transgredir derechos constitucionales de uno u otro país integrante. En eso fuimos muy cuidadosos y por eso fue que logramos el éxito que tuvimos, incluyendo los 40 artículos que presentamos en la Carta Social Andina. 3 capítulos completos: mujer y equidad de género, educación, ciencia y cultura y movilidad humana. Entonces la movilidad es integral, no es solo movilidad académica y estudiantil, que fue en principio lo que yo planteé, y allá, pues, ¿qué hice? Lo complementé. Movilidad laboral, movilidad familiar, movilidad a nivel de ciudadanía. Es decir, que una persona pueda establecerse como ciudadano, pueda establecer su negocio, su unidad productiva, pueda trabajar o pueda vivir en cualquiera de los países de la Comunidad Andina, pueda moverse, pueda establecer lazos de amistad, lazos de hermandad, lazos de familiaridad. Eso fue lo que hicimos. Bueno, entonces, ¿cómo entra este método? Pues este método entra elaborando objetivos específicos por cada uno de estos grandes temas, en este caso de los derechos de primera y segunda generación, el núcleo o bloque constitucional de cada Carta Magna, y entonces así fortalecimos el bloque constitucional de la Carta Social Andina de 2012 e hicimos un bloque o un núcleo bastante denso. Denso, eso quiere decir que lo hicimos compacto para que ninguna reforma pudiera dañarlo, o sea, pudiera intentar restar derechos o restarle categoría a esos importantes derechos de primera generación y de segunda generación, para que ocurriera lo que ha ocurrido aquí en Colombia, que prácticamente la Constitución colombiana está destruida. Hay que hacer una Constitución nueva.
Y yo sé que aquí me van a decir, no, pero es que eso es lo que hicieron en Venezuela, eso es lo que pretendían hacer en Chile, lo que pretendían hacer en el Perú, que se quieren perpetuar en el poder y bla, 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 la gente que no sabe dónde está parada. A mí que me responda eso uno o que me refute es un constitucionalista, pero una persona que esté bien fundamentada, no que esté, digamos, tirado hacia un solo sector, no, o que esté defendiendo unos intereses particulares, tampoco, porque cuando ya se defienden intereses particulares se sesga el conocimiento y se sesga la información. Y obviamente el punto de vista, las afirmaciones y lo que se quiere trabajar. Bueno, entonces bajo ese presupuesto nosotros hicimos estas propuestas, las incluimos en la Constitución, tuvimos el apoyo de las demás delegaciones de los países de la Comunidad Andina y afortunadamente pues tuvimos un éxito rotundo en nuestro trabajo. Entonces este proceso que también lo utilicé como estudiante de Ingeniería Química en la Universidad de Antioquia y como estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia, y me trajo muchos éxitos, muchos frutos, inclusive en el trabajo cuando elaboramos unos procesos, inclusive en una materia, cuando yo trabajé como técnico de laboratorio en la Universidad de Antioquia, como monitor becario, así es el cargo, que era básicamente asistir a los docentes con la parte técnica de la elaboración, preparación de sustancias, de reactivos, de tener, digamos, estar a disposición de los estudiantes cuando necesitaran o requirieran alguna asistencia en su práctica de laboratorio y tuvieran también una explicación que pudiera también estar pendiente de temas de seguridad en el laboratorio, todo lo que tiene que ver con seguridad y estar pendiente de cada uno, que no van a estar haciendo locuras, que no van a estarle echando candela allá a los terminales de gas o metiéndole cosas a las terminales, a los tomas de electricidad. Bueno, en fin, ese fue el trabajo que me tocó hacer y obviamente también apoyar al docente, a los docentes con los cuales trabajé con las prácticas. Eso fue lo que básicamente hice y también en una materia donde una docente me propuso, me dijo, usted es capaz de elaborar un nuevo experimento y usted lo explica. Si usted es capaz de hacer eso y que esté pues obviamente contenido desde los objetivos de la asignatura, yo le califico la asignatura en base a ese experimento y me demoré unos 3 meses realizando el experimento, buscando, consultando, investigando, y hice un experimento nuevo que se llama sistemas coloidales, en los cuales nosotros hicimos una mezcla de varias sustancias y explicamos las diferentes fases de formación de las sustancias, porque la asignatura era Físico-Química 2. Entonces en esta asignatura logramos explicar las diferentes fases de cada sustancia, cómo se iban mezclando, cómo se iban transformando, qué ecuaciones químicas describían ese proceso que ocurría ahí mismo, enfrente de todos los compañeros, el cambio de color, el cambio de temperatura, etcétera, etcétera. Y finalmente, luego de adicionar otra serie de sustancias, pues cómo terminaba en una fase totalmente distinta a la cual había iniciado y se formaban unas nuevas sustancias. Entonces eso se explicó de manera secuencial, ¿cierto? Y cada objetivo específico era lograr una reacción. Y esa reacción química
que era descrita por una ecuación química, se manifestaba en un fenómeno físico dentro del recipiente, dentro del beaker que estaba utilizando para realizar el experimento. Eso tenía un tiempo de duración y adicionalmente tenía unas etapas y unas fases que teóricamente iba describiendo para luego adicionar la siguiente sustancia y hacer esa descripción secuencial hasta lograr el objetivo final, y era que en un solo experimento pudiera tener tres sustancias diferentes, tres fases coloidales diferentes, y que esto era básicamente lo que la asignatura de físico-química quería explicarle a los estudiantes. O sea, cómo se pueden formar los sistemas coloidales y cómo es la naturaleza del comportamiento de las sustancias y cuál es ese proceso a nivel físico-químico que ocurre en ese momento. O sea, que los estudiantes, que los compañeros pudieran ver ese proceso, que no solamente se escribía en un papel, en algo teórico, sino que lo pudieran ver en vivo y en directo. Entonces logramos ese gran objetivo y la materia me quedó muy bien. Me quedó 4,8. Luego la profe me subió a 5. Bueno, ahí les cuento una de las aplicaciones con el método Sura, que dice por los pueblos de América. Entonces, este es un método que he aplicado no solo en experimentos científicos, lo he aplicado en proyectos sociales y lo apliqué en la elaboración de una constitución supranacional que cobija a 130 millones de personas, 5 países: Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile. Ahora, las aplicaciones de este importante método, pues la estamos haciendo a través de nuestros talleres dinámicos. ¿Cómo? Con el método de enseñanza. Vamos a reunir una serie de objetivos específicos, porque sabemos que nuestros precandidatos, la mayoría no son profesionales. Entonces hay que trabajar de una manera especial con ellos. Hay que trabajar de una manera mucho más organizada todavía y de una forma mucho más coherente, mucho más simple y mucho más cercana con su entorno, con su realidad, en su lenguaje, en sus palabras. Porque a nosotros lo que nos interesa es que la persona aprenda y pueda aplicar estos importantes conceptos dentro de su proyecto y proceso, o mejor, dentro de su proceso político y su proyecto político, porque como les expliqué al principio, son dos cosas completamente distintas. Entonces, el proceso político nos va a llevar a la construcción de una primera fase de proyecto político, que es presentarle a la comunidad ese trabajo que vamos a realizar. ¿Cómo vamos a identificar esas necesidades? ¿Cómo vamos a empezarles a dar soluciones, a dar trámite? ¿A través de quién? De los cargos de elección popular que tenemos, ¿cierto? Entonces, si es un alcalde, en el caso nuestro, pues nosotros estamos haciendo todo el diagnóstico general de Medellín. Eso no quiere decir que nosotros estemos haciendo otro diagnóstico adicional a los que existen, no. Estamos haciendo una radiografía general de la situación de la ciudad, y por eso es que cada día vamos a territorios diferentes dentro de la ciudad, a las comunas, a los barrios. Estamos recorriendo los 249 barrios de Medellín, para que lo sepan. Entonces, este es el mensaje para los precandidatos. O sea, yo aquí no vine a improvisar, lo tengo que repetir. Yo aquí no vine tampoco a simplemente a presentar un trabajo. Yo vine a competir y a hacer una opción real de poder, para hacer una opción para la ciudadanía, para el pueblo medellinense, y que esto le quede muy claro
a los competidores y a la gente, porque es que la gente se deja guiar por las vallas, que mire estas vallas tan bonitas, tan grandes que tiene en el centro de Medellín, que este es el que reparte volantes y tiene inundada la ciudad de volantes por todas partes, vallas móviles que salen a la calle con una pancarta, pasacalle de lado a lado, dice que no tengo jefes políticos, que yo no soy el de Quintero, que yo no soy el de Uribe, que yo no soy el de Petro, y bueno, todas esas hartas mentiras que dicen ahí. Y entonces mucha gente se come el cuento de que es que esos son los candidatos fuertes. No, es que tienen, miren esa valla que está allá. No, esa valla es... No, ese es el que va a ganar. No, ese es el ganador, no hay que irse con ese. Entonces me he encontrado con gente en barrios, inclusive líderes, que le dicen a uno, hombre Alexander, pero vos para qué te vas a meter en eso. No, métete conmigo, apoyarme al candidato, es que este sí tiene plata. Este es el que sirve, porque este, vea, me está soltando billetes. Yo le bueno, pero entonces, bueno, ¿y cuánto le está pagando? No, yo no le puedo decir eso a usted, porque es que usted es muy horrible, usted va después allá a los medios de comunicación y me avienta, a mi candidato. Y no, él es el que va a ganar, porque es que él, mire, todo ese cerro de gente que está recogiéndole firmas es por algo. Y es que él es el que va a ganar. Bueno, yo simplemente le digo, aquí estamos haciendo una política distinta, pero no la política distinta que planteó Daniel Quintero, ni la política distinta que planteó Federico, ni mucho menos la que planteó Aníbal, ni la que planteó por allá Fajardo, que ese es otro que fue nefasto para la ciudad. Nosotros estamos aquí planteando un proyecto, o sea, primero un proceso político que nos está llevando a una primera etapa de un proyecto político que lo estamos trabajando con tecnología, con ciencia. O sea, esto no lo estamos haciendo, no lo estamos sacando del sombrero, no. Esto lo estamos trabajando con tecnología, porque esto es tecnología. Una tecnología es la que sirve para resolver problemas. Y no solo es una máquina, es una metodología que hemos utilizado. Pero esta metodología no le sirve a los candidatos politiqueros porque los obliga a pensar, y a ellos lo menos que les gusta es pensar, y mucho menos a sus colaboradores. A eso sí que les choca pensar. Entonces, esto es para gente que le guste pensar y le guste solucionar problemas reales, no problemas imaginarios y no problemas derivados de cifras mentirosas que han sacado por allá en evaluaciones de ciudad o en la institución que produce las estadísticas en el país, que desafortunadamente todavía sigue trabajando con cifras completamente distorsionadas, salidas completamente de la realidad. Entonces, para usted ver la realidad, salga al centro de Medellín, párese ahí en los bajos de la estación Metro Prado y mire lo que hay ahí. Hay en el mercado de las pulgas, hay gente que está vendiendo chatarrita y cosas y cachivaches. Pero vaya a ver, lo que usted encuentra alrededor de esa dinámica de cachivaches es una realidad completamente desastrosa. Entonces nosotros por eso estamos proponiendo el trabajo con esta tecnología, para identificar los problemas más grandes, más inmediatos, aunque Medellín tiene en este momento, estamos en el top 1 con todos los problemas. O sea, aquí no hay un problema que sea la mayor prioridad que los demás, porque es que el señor Daniel Quintero se encargó o sea, si Medellín estaba en el fango hundiéndose, este señor llegó y cogió y le puso el pie y la terminó de hundir completamente. Entonces ahora sí tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero no hay nada que tenga solución. Bueno, como ya les venía diciendo, para eso estamos trabajando con esta tecnología, para poder identificar qué problemas vamos a ir trabajando simultáneamente, porque esto no es que vamos a resolver una cosa y la otra, no, nos toca resolver simultáneamente. Porque como les decía, el señor Daniel Quintero
le puso el pie a la ciudad y le hizo así, ataque, y eso fue lo que ocurrió. Bueno, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues vamos a coger la ciudad, la vamos a tomar y la vamos a sacar, la vamos a empezar a sacar del fondo. Porque primero hay que sacarla del lodo. Miren pues lo que hay que hacer, hay que sacarla del lodo, hay que empezarla a limpiar mientras la sacamos, porque no podemos solamente sacarla y después a limpiar el lodo, no, hay que sacarla y al mismo tiempo irla limpiando. Y luego de hacer todo eso, empezar a limpiarla y sacar, ya cuando la saquemos, pues vamos a mirar qué es lo que quedó sucio todavía para poder terminar de limpiarlo bien. Porque hay que limpiar un montón de problemas macro, grandes, y se tienen que tomar grandes decisiones para solucionar estos problemas, empezar a darle soluciones grandes a estos problemas y luego ir a mirar los problemas ya derivados de estos grandes problemas. Empezar a tomar uno por uno. Y por eso es que nosotros queremos rodearnos de gente realmente responsable, coherente. Aquí no queremos drogadictos. No queremos drogadictos, no queremos gente loca, no queremos, pues, en términos psiquiátricos, ¿cierto? No estoy hablando en otro sentido. No queremos gente que no esté en sus cabales, que salgan a decir estupideces por televisión, ni hacer quedar mal el gobierno municipal o distrital, y construir el distrito, porque es que imagínense, vea todo lo que hay que hacer. O sea, Medellín está perdida en la basura, está perdida en la inseguridad, está perdida en los malos manejos administrativos. Aquí Daniel Quintero metió un montón de gente que no sabía dónde estaba parada, no tenía experiencia. Pues bueno, nadie nació con experiencia ni nació aprendido. Pero por Dios, es que uno tiene que tener responsabilidad para colocar gente en esos importantes cargos de ciudad, en una secretaría, en una subsecretaría, a dirigir en otra institución. Para eso tiene que tener una metodología. Y precisamente este método resuelve todo eso. Entonces, ahora ustedes dirán, bueno, pero Alessandro, ¿usted cómo ha hecho para sostener su representación internacional tanto tiempo? Pues mire, ahí está. Mire, con puro cacumen, con pura inteligencia, con resultados a través del método Sura. Lo tengo registrado obviamente en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, DNDA de Colombia. Bueno, los amigos que quieran conocerlos, yo les vendo una copiecita, pero si van a hacer para un proyecto político, pues ya es otro cuento, ¿cierto? O sea, tampoco pues le vamos a dar las herramientas a la competencia, ni más faltaba, no. O sea, nosotros aquí somos muy responsables con nuestro trabajo, pero tampoco pues somos caídos del zarzo, ¿no? Bueno, les cuento, nosotros tenemos que hacer una revisión muy detallada del aparato administrativo de ciudad. Y esto no es con discursos amañados, que es que voy a tal barrio y le hablo a tal comunidad de esta manera, voy a tal otro y le hablo de esta forma. No, o sea, esto tiene que trascender de esas estrategias politiqueras, porque es que en final de cuentas son estrategias politiqueras que no resuelven nada. Simplemente le ayudan a dar ventaja a determinado candidato y nos pasa lo que nos pasó con Daniel Quintero, nos pasa lo que nos pasó con Federico, con Aníbal Gaviria, con Fajardo, con Alonso, bueno, con todos esos personajes nefastos en la política de Medellín y de Antioquia. Entonces, nosotros aquí tenemos es que responder al reto de un distrito de ciencia, innovación y tecnología. Y entonces vamos a empezar a trabajar con tecnología para empezar a llegar a la ciudad. Lo estamos haciendo. Entonces siguen la misma, la gente, obviamente no vamos a acabar de un día para otro el tema del refrigerio o de la politiquería. Porque es que en este momento en los barrios la gente está recibiendo plata, dinero de muchos, no voy a decir los nombres, de muchos precandidatos.
están recibiendo dinero desde ya. Ya, pero usted creo que va a competir. Deme más plata y yo le pongo los votos a usted. No, es que yo aquí no vine a competir con plata. Primero porque no la tengo. Y segundo porque si la tuviera, la utilizaría de una forma más razonable. Y haría el mismo trabajo con método, con la tecnología que hoy venimos a presentar. Entonces, por eso yo les digo, yo aquí no vine a improvisar. Mis discursos están también muy elaborados con respecto a las necesidades y a las soluciones que se plantean en cada territorio. Por eso yo les digo, nosotros aquí no estamos inscritos con ningún proceso político en particular. Ah, que es que ustedes son petristas, que ustedes son del pacto histórico del gobierno. Si nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con el sector de oposición o con el pacto histórico, pues lo vamos a hacer. Eso sí, como yo les digo, nosotros tenemos es que apuntarle a la construcción de ciudad. A nosotros no nos interesa beneficiar a uno u otro sector en específico o que salgan allá en televisión como la señora María José Pizarro. Es que elaboramos, ya es una realidad, lo logramos, la ley de educación superior gratuita. ¿Y a dónde quedamos nosotros los que pusimos el pecho allá en el movimiento estudiantil en el año 2011? Ni siquiera nos consultaron. Y eso quedó como una matrícula cero. Eso no es educación pública gratuita y de calidad, ni es gratuidad. Nada de eso es, para que no engañen a la ciudadanía. Pero nosotros aquí, obviamente, vamos a trabajar con toda la gente que quiera construir ciudad. Los que no quieran construir ciudad, bueno, allá ellos. Pero con los actores ilegales, sí les digo, y vuelvo y reitero, y así lo tengo que repetir en todos los videos, yo me voy a sentar a dialogar con todos, porque esa es mi naturaleza. Yo soy politólogo y también soy científico, pero yo escucho a las personas, los escucho a todos. Yo no discrimino a nadie, ni porque sea menos o más inteligente, o porque pertenezca a X o Y sector social, o porque pertenezca a una u otra organización o estructura. No, yo me voy a sentar a hablar es con todos, Y vuelvo y les reitero, mi proyecto es Medellín, construir el distrito de ciencia, innovación y tecnología. Eso es lo que yo quiero, dejar las bases para la construcción de ese distrito, de un proyecto de ciudad que sirva para las nuevas generaciones y que empecemos a derrotar esa cultura de la mafia, porque es que esto es lo que tiene jodida la ciudad. O sea, aquí uno no puede desconocer que Colombia es un narcoestado, no porque Petro haya subido a la presidencia, entonces esto ya se volvió Suiza. No, esto es falso, eso es falso. O sea, no, Colombia es un estado narcodependiente. Esa es la realidad. Nosotros no desconocemos esa realidad, pero no es porque nosotros no desconozcamos esa realidad, entonces vamos a seguir en la misma dinámica. No, esto tiene que empezar a tener un cambio. Por eso hablamos de transición democrática, porque es que el hecho de que las personas salgan a votar y elijan un proyecto o elijan una persona, aquí han elegido personas, no proyectos políticos. Nosotros estamos proponiendo es un proyecto político a la ciudadanía, un proyecto político no de 4 años, un proyecto político de largo aliento, para que se vean los resultados en la ciudad, para que sean, pero resultados positivos. No que venga un extranjero aquí y diga que Medellín sigue siendo una de las ciudades más violentas e inseguras del mundo. No, sino que vea realmente que hay una innovación, que hay una cultura ciudadana, que no hay atracadores, que no hay ladrones en el centro ni en los barrios, que pueda andar tranquilo por donde quiera, a la hora que quiera. Eso sí, el tema con el narcotráfico y el microtráfico, pues eso sí lo vamos a combatir. Nosotros no podemos seguir fomentando esta cultura, o subcultura mejor, del narcotráfico, porque eso es lo que le ha traído ruina a miles de familias. Muy al contrario, que muchos piensan que es que gracias al narcotráfico
la ciudad o el país ha tenido una estabilidad económica, no. Una cosa es la plata y otra cosa es la destrucción de seres humanos y de familias, de proyectos de vida. Y por eso cuando usted sale al centro ve lo que ve. Ve seres humanos destruidos, ve proyectos de vida destruidos, familias disfuncionales que se han destruido por el alcohol, por la marihuana, por el perico, por otras sustancias, y se han destruido matrimonios, se han destruido relaciones, han destruido familias, han ocurrido tragedias. Entonces salen niños con problemas de atención, niños con problemas sociales, no se relacionan en la escuela, no tienen amiguitos, y tienen amiguitos son violentos. Entonces miren todos los problemas que se desencadenan. Por eso queremos trabajar con toda la ciudadanía. Eso sí, el proyecto de Paz Total, y vuelvo y reitero, vamos a trabajar con los que quieran empezar a hacer una transición. Todos ellos van a ser bienvenidos. Hombre, no hay un marco jurídico en estos momentos para eso, pero vamos a hacer todo el proceso jurídico para mirar cómo se puede hacer ese proyecto de Paz Total aquí en el territorio. Y listo, uno sabe que hay personas que han tenido una vida difícil y se metieron a esas cosas, no porque quisieron o porque les gustaba eso, ¿cierto? Porque no tuvieron de pronto más opciones. Y como dije en el programa de Telemedellín, lo estoy explicando, no lo estoy justificando. Pero a la delincuencia común, al que le gusta ir a robar y no quiere trabajar y se le dan herramientas para que estudie, para que trabaje, y no, a ese le vamos a dar duro. Nosotros no vamos a permitir más delincuencia en el centro de Medellín ni en las comunas, ni mucho menos fronteras invisibles. Eso se tiene que acabar. Aquí la ciudadanía, la gente tiene que poder caminar libremente por cualquier punto de la ciudad, la hora que sea. Eso lo tenemos que lograr. Y tenemos que lograr también que Medellín sea una ciudad dinámica, que pueda funcionar las 24 horas. Que si usted quiere salir a ver una película a las 2 de la mañana, lo puede hacer perfectamente. Que si usted quiere ir a darse un paseo con una amistad o con la pareja, a cualquier hora de la noche, de la madrugada, lo puede hacer, sin ningún problema. Que pueda encontrar un lugar de comida abierto, que pueda encontrar un lugar de entretenimiento abierto, un parque de diversiones aquí en el Parque Norte, que el metro funcione, si es posible, hasta las 2, 3 de la mañana. O sea, todo eso lo tenemos que lograr, porque si esto es un distrito, una universidad de nivel mundial, lo tenemos que hacer. Y tenemos que sentarnos con todas estas personas que están en la ilegalidad y decir, bueno, vamos a trabajar con ustedes. A ver, ¿cómo vamos a resolver esto? Tenemos que buscar alternativas para esas personas, para que esas personas dejen la delincuencia y hagan un proyecto de vida. Eso es lo que ellos necesitan, un proyecto de vida. Entonces, eso es lo que nosotros le estamos proponiendo a la ciudad. No tenemos vallas gigantescas. No estamos con una cuadrilla de personas repartiendo volantes a diestra y siniestra en el centro y todos los barrios de Medellín. No, pero tenemos el conocimiento y las herramientas para devolverle a Medellín su buen nombre y para sacarla del fango y limpiarla y ponerla en la órbita donde debe estar. Una ciudad de nivel mundial, una ciudad de categoría mundial. Y que su gente empiece a hacer conciencia de que si en el metro respetan, en el metro son diferentes, sin importar del estrato que venga, pues lo mismo, puede hacerlo abajo del metro o afuera del metro. Usted puede comportarse igual en la calle, puede tener ese mismo nivel de civismo y de cultura ciudadana en la calle con las demás personas, en la vía, respetando el semáforo, respetando las señales de tránsito, respetando a los peatones, respetando las ciclorrutas, porque esto, Dios mío, cada vez que uno se monta y se tiene que hacer peripecias, yo creo que me he vuelto experto en maniobras de alto riesgo aquí en el centro de Medellín, cuando cojo la bicicleta pública y cuando cruzo esta avenida aquí, la avenida San Juan,
Esto es una locura. Se pasan las motos y el semáforo en rojo y se pasan las motos. Y uno dice, oiga viejo, mire el semáforo. Y le hacen pistola a uno, imagínense. Se enojan. Nosotros tenemos que eliminar, la gente tiene que hacer conciencia. Y si tenemos que ponerlos a estudiar a todos los conductores de moto, a todos los conductores, lo vamos a hacer. Allí ya una vez por semana y sea rotativo. Pero aquí tenemos que aprender a respetar al otro, a respetar la vía pública, a respetar la vía de la bicicleta, a respetar al ciudadano, al otro. Eso lo vamos a empezar a hacer. Entonces, que se olviden los amigos que, hombre, que es que dame tantos millones y yo te pongo tantos miles de votos. Yo digo, los votos no se endosan. La gente, o sea, ni se le puede poner un número, ni se le puede volver mercancía. Así es como están trabajando, y han trabajado siempre. Pero nosotros vamos a empezar y vamos a dar este primer paso para demostrarle a mucha gente que sí se puede trabajar de una manera diferente, de una manera consecuente con el discurso, con la práctica y con lo que le estamos proponiendo a la ciudad. Estoy colocando a disposición de la ciudad de Medellín una tecnología que se llama el método Sura, con el cual elaboramos la Carta Social Andina del año 2012. Hemos elaborado experimentos científicos en la Universidad de Antioquia, hemos elaborado procesos de proyectos sociales en la Personería de Medellín, en el Observatorio de Salud, en la sistematización, y hemos generado adicionalmente propuestas de ciudad que hoy estamos compartiendo con ustedes y que queremos que ese sea el motivo por el cual ustedes se decidan a apoyar este proyecto político. Cuando ya logremos inscribir nuestra candidatura, podamos contar con el apoyo ciudadano, que es lo más importante. Porque sí, esto se logra con votos, pero más allá de un voto, detrás de un voto, tiene que haber una persona consciente de lo que está haciendo. No porque le pagaron, o porque le dieron un refrigerio, le dieron una teja, o porque el que puso la valla gigantesca allá en la Avenida Oriental le dijo que le iba a dar un trabajo o le iba a dar un empleo a un familiar suyo. Bueno, hasta aquí llegamos con la transmisión, espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto recibimos aquí sus sugerencias y opiniones. Vamos a montar estos videos también en YouTube, para que lo sepan, ¿no? Vamos a montar en YouTube. Para las personas de pronto que no sean como tan amigables con el Facebook, pues nos vamos a montar en otras redes sociales. Y recuerden, nos pueden seguir en nuestro sitio web oficial, alexanderferms.blogspot.com, este es nuestro blog, y nuestro sitio web oficial es www.fermsupdate.gindofree.com, en Twitter como @fermsupdate, y en nuestra canal de YouTube como @alexanderfermsconstituyente. Y bueno, si requieren de alguna asesoría en temas de movilidad académica, también estamos aquí a disposición. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden escuchar nuestra música, vamos a resolver todas las inquietudes. Y bueno, recuerden que este tema es el de método Sura, de la forma como pretendemos sacar a Medellín del fango a través de este análisis de estos importantes procesos de ciudad. Y muy importante, no se dejen comer carreta de esos politiqueros, sobre todo los que están recogiendo firmas, que están prometiendo el cielo y la tierra, y estos otros que tienen unas vallas gigantescas por allá, pues que, como dice un viejo adagio, pues el que hace trampa para llegar, pues luego va a recoger, o va a tratar de recoger los frutos y de pagar las deudas que quedó pendiente. Pero esa plata, ¿de dónde va a salir? De los impuestos, de su plata y de la mía. Entonces, esperemos que la ciudadanía empiece a hacer conciencia, empecemos a trabajar esto y podamos hacer un muy buen equipo entre todos. ¿Por qué? Porque
vamos a construir una nueva Medellín, por una nueva ciudad, por una nueva Antioquia y por una nueva nación. Les deseo un feliz resto de día.